Gracias, don Rubén. Bueno, esta mañana nos distingue con su participación don Francisco Bustamante. Doctor Bustamante, buen día. Usted como subdirector de la Caja de Seguro Social y como amigo de esta mesa, nosotros le damos una cordial bienvenida. Mire, le invitamos porque el tema de la Caja de Seguro Social es de interés nacional, de interés de todo el país. Un tema muy sensitivo lo que está ocurriendo ahora mismo. Pero la noticia es que ayer representantes del CONATO acudieron al plenario del diálogo por la Caja de Seguro Social y reiteraron que sustentan su salida de la mesa del diálogo, de la discusión en la mesa del diálogo. Y ellos añaden que, y cito, abro comillas, dice, con mucho dolor nos retiramos, dijo Guillermo Puga, uno de los líderes del CONATO, y el otro que se presentó fue Eduardo Gil, que dijo, en la actual mesa no existen las garantías de un balance real, existe una aplanadora, dijo, donde se esconden intereses, dijo el señor Gil. ¿Qué opinión le merece? Primero, que CONATO se haya levantado de la mesa de negociación y segundo, las expresiones vertidas por estos líderes. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, CONATO representa un sector de trabajadores sindicalizados. Y como tal es importante porque el sindicalismo es una de las fuerzas importantes en la sociedad. No obstante, no representa la totalidad de los trabajadores de este país. De manera tal de que digamos que... ¿Qué porcentaje de trabajadores en Panamá están sindicalizados? Dígame usted, yo le aseguro que no calculo que sea más del 20% sumando todo. Históricamente ha sido del 10 al 11%. Así está. Entonces, estoy sumando a FENACET. ¿Ve? Entonces, de manera tal de que empecemos diciendo de que no es cierto que los trabajadores no están en la mesa. Y ayer los integrantes de la mesa dieron un ejemplo que a mí me llenó de emoción y me enorgulleció como panameño, porque todos reclamaron su condición de trabajadores en este país. Todos. De manera tal de que el mismo señor Puga tuvo que admitir que efectivamente ellos no representan a todos los trabajadores, pero que ellos son la voz de los que no están sindicalizados. Dicho lo anterior, al margen de eso es importante que todas las fuerzas de trabajadores estén presentes y por eso, a pesar de que ellos se fueron, la puerta queda abierta. ¿Qué opinión me merece a mí? Bueno, mi opinión personal es irrelevante para el tema de fondo. El problema importante de fondo es cuánto afecta la participación o no de CONATO en la discusión. Y en ese sentido, sí, tiene un efecto porque la parte sindical, que es la más organizada, pues pierde su vocería y su oportunidad de hacerse oír dentro de un conjunto social. CONATO insiste, junto con CONUSI, de que ellos quieren un diálogo cerrado entre empresarios, trabajadores y el gobierno. Ellos están desconociendo las tendencias sociales modernas donde la sociedad no se agota en esas instancias formales, sino de que hay un fuerte componente en la sociedad que no está afiliado a ningún grupo, como son la juventud, los trabajadores informales, que cada día son más, los usuarios del sistema, representado a través de los medios, de los pacientes, el género femenino, que como tal es vulnerado constantemente en esta sociedad machista. De manera tal, y las fuerzas políticas son necesarias porque al final del día lo que salga de ahí tiene que ser consensuado políticamente a nivel de la asamblea. Entonces es importante que ellas estén presentes para que no sean sorprendidos mañana con un proyecto que ellos dicen desconocer. Entonces, al contrario de lo que consiente CONATO, nosotros sentimos que la mesa está mucho más balanceada que antes. Me cuentan, pues yo no vivía en Panamá en esa época, que en el diálogo anterior los trabajadores fueron una expresión mínima en la discusión de la ley. En esta están los trabajadores a través de todas las organizaciones formales o no que existen en el país. Están los jóvenes. Este es un país esencialmente joven. También tienen una vocería. Entonces, lamento yo que la visión de ellos se limite, inclusive ha llegado a decir el representante que se replique lo que hay en la Junta Directiva, siendo que la Junta Directiva por años ha sido cuestionada duramente por su papel en la gestión de la caja. Entonces, al contrario de lo que se dice, nosotros tratamos de crear un ambiente más amplio y la prueba de que ese ambiente amplio existe es que los partidos políticos todos tienen posiciones diferentes. A veces coinciden, a veces no coinciden,
a veces son antagónicos, y en el sistema de votación, donde más del 80% de los votos es necesario para llegar a un acuerdo, sin que eso implique que el que no está en ese acuerdo no se tome en cuenta, porque en los documentos se pone lo que dice la mayoría y lo que dice la minoría. Y Y eso hablando va de a ir. partido político, doctor, antes de terminar, porque voy a tomar ese hilo conductor, el Partido Panameñista anunció su salida temporal de las discusiones hasta que el gobierno haga los esfuerzos para que CONATO regrese a la mesa. ¿Qué opinión le merece eso? Yo creo que el Partido Panameñista ha sido muy honrado a tomar esa decisión. Muy honrado porque ellos tuvieron 4 directores, tenían el problema, tenían que tomar decisiones y no lo hicieron. Al contrario, tampoco resolvieron problemas como son los hospitales, que nosotros estamos tratando de resolver. Entonces, el que ellos se abstengan de participar cuando ellos tuvieron toda la oportunidad para resolver, me parece un reconocimiento de su competencia en este tema. Así que yo creo que es una decisión muy valiente y muy consistente con lo que han venido haciendo en este tema, ¿no? Por otro lado, suena interesante que ellos están de acuerdo que el CONATO esté y el CONATO dice que no lo quiere ahí. Entonces, cualquier día que pase, yo creo que ellos se van a excluir, porque se están excluyendo ahora y si llega a prevalecer la tesis de CONATO, tampoco van a estar. Entonces, yo creo que ellos son consistentes con su historia, ¿no? Ok. El diálogo por la caja claramente es algo complicado porque hay muchísimos temas por algo. ¿Cuántas mesas son? ¿Cuántas mesas plenarias? Hay una mesa plenaria y hay mesas de trabajo. Está la Ajá. mesa de trabajo del IBM, está la mesa de trabajo de los informales, está la mesa de trabajo de administración y está la mesa de prestaciones económicas del componente o fondo de enfermedad y maternidad. En total son 4 mesas que están analizando en su esfera de competencia los problemas de cada uno de estos temas. Hasta el momento, ¿qué avances considera usted que ha habido? Porque hubo algo de confusión al inicio por el tiempo que tomó acordar un modo de trabajo y cómo se iban las votaciones, etcétera. Pero una vez que ya eso fue resuelto y que ya han iniciado las mesas de trabajo a trabajar, y valga la redundancia, ¿cuál considera usted que ha sido algún avance que se le pueda compartir a la población? Hay algunas ideas que están corriendo en las mesas, que está corriendo. Por ejemplo, en el IBM hay la convicción de que efectivamente el problema que hay es un problema que hay que meterle dinero fresco. Tú puedes hacer todas las corridas paramétricas que quieras, tú puedes hacer todos los ajustes que tú quieras, pero el componente extraordinario o de beneficio mixto, de beneficio definido, ese producto está condenado a un problema de sustentación porque es insostenible. Cada día tiene menos cotizante y más beneficiario. Entonces, hay la conciencia de que hay que meter el recurso. Ahora, ¿cómo meter los recursos? Hay varias propuestas. Entre las propuestas que yo he escuchado, está de que se cobre un porcentaje de los ingresos brutos de las compañías eléctricas, de las empresas generadoras, productoras y transmisoras de electricidad, de las telecomunicaciones y de las minerías. Obviamente esa es una tesis, me imagino yo que para materia de negociación, 10% de ingresos brutos es una tasa alta, pero si tú la pones sobre los netos, las empresas van a sacar todos los gastos, transferencias y demás, que lo que queda es muy poco. Veo coincidencia en que hay que garantizarles ingresos a la institución. Creo yo que hay convicción de que la capacidad financiera de la institución debe ser fortalecida. Yo he hablado con algunas personas y les ha gustado la idea de que la caja desarrolle un brazo financiero fuerte. Yo mismo he dicho, ¿por qué? O hacemos un banco bajo la supervisión de la superintendencia de bancos, o le compramos al Estado un banco, que nos venda la caja de ahorro por $1, y que ese sea el brazo financiero de la institución y que todo se maneje aquí, porque aquí tenemos un centro de préstamo que no tiene la capacidad, ni la competencia, ni la agilidad para atender el mercado. Hablamos de eso al regreso. Doctor, al regreso hablamos de este tema. Creo que vale la pena ampliarlo, este tipo de concepto vertido por usted aquí en Infoanálisis. Así que después del corte comercial regresamos para hablar acerca de ese concepto del banco. Están escuchando la cadena nacional Omega Estéreo y su programa Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, continuamos aquí en nuestra conversación, nuestra entrevista con el subdirector de la Caja de Seguro Social, el doctor Francisco Bustamante. Milton, usted tiene una pregunta. Sí, hago el antecedente que la Caja del Seguro Social es una entidad supremamente compleja
y presupuestariamente creo que solo está superada por la Autoridad del Canal de Panamá en los montos que maneja. Y algunas personas, entre ellas yo, piensan que hay que separar las cajas en distintas entidades, una que maneje los fondos de pensión, otra que maneje riesgos profesionales como una aseguradora y otra que maneje invalidez, maternidad y enfermedad. Pero entonces, con esa entidad tan compleja que tiene un solo director general y un solo subdirector general, con una junta directiva que si bien es representativa, no siempre se manda a personas con la preparación académica o experiencial para los temas que se manejan, que usualmente son de altas finanzas. ¿Cómo ahora le vamos a agregar la complejidad de manejar la caja de ahorros a esa misma organización que ya no puede con lo que tiene? Parece una idea que va a complicar más que resolver. No, vamos por partes. Eso lo dijo Hannibal Lecter. Me estás juntando varias cosas, Aníbal. La primera es de que efectivamente la institución es compleja. La segunda es que no es cierto que es menor que el canal. El canal maneja como 3.000 millones de dólares, nosotros manejamos casi 6.000 millones. Somos más del casi el 22-25% del presupuesto de la nación. Del presupuesto de la nación, ojo. Somos la entidad que más recursos maneja. El presupuesto anda por 23.000, 24.000 billones, nosotros manejamos 6.000 de esos millones. Entonces tú te imaginas la magnitud de recursos que manejamos. De esos recursos manejamos el programa de pensiones y el programa de atención médica. O sea, es una entidad compleja. Entonces, nosotros mismos, cuando yo era funcionario del BID, propusimos al país una asesoría técnica gratuita, 5 o 10 millones de dólares, no me acuerdo, y la propuesta era tener un director con 3 subdirectores, un subdirector médico, un subdirector administrativo, un subdirector financiero, y desarrollar la función financiera en la institución. Por las razones que sea, eso no fue aceptado por el gobierno panameño, no se hizo nada. Pero yo sí estoy convencido de que nosotros no podemos tener una entidad de esta magnitud con la estructura que tenemos. Además, tú tienes cualquier decisión en una entidad de 6.000 millones, todo lo que es 250.000 para arriba tiene que ir a la Junta Directiva para su aprobación. Temas tan distintos como son la complejidad de un reactor, de un aparato electrónico como es un TAC, a una compra de escoba. Cuando pasa de 250.000, todo tiene que llegar a la Junta Directiva para su aprobación. Entonces eso es una limitación para poder ser eficiente en la gestión, pasando por la compra de medicamentos, por la gestión de recursos, por las inversiones financieras. O sea, es muy complejo. Entonces, habría que elevar el nivel de la Junta. Pero vamos a ser francos, lo que le pagan a los directores son $1.200 máximo y $100 por reunión o 30 por comisión. Entonces las personas tienen que trabajar aquí para llegar al máximo que te otorga si tú quieres que trabaje. Entonces hay un desincentivo para que la gente más competente, con mayores competencias o mayores conocimientos, entren a la Junta Directiva por la estructura de gobierno que tiene. Y también hay una restricción en el ejercicio, en mi opinión, de las decisiones que toma la dirección. Entonces, y además, no tengo que admitirlo, la influencia política que ha sobresaturado la institución de personas. Nosotros presentamos, recién llegamos aquí, que cuando se hablaba de la reforma constitucional, tuviera un título constitucional para que la caja estuviera sustraída a las gestiones y a las presiones de ese tipo. Cuando yo hablo de que necesitamos fortalecer un brazo financiero, podemos hacerlo dentro de la institución actual o a través de una institución regulada como cualquier otra institución. Eso no significa de que las decisiones operativas y de gestión de eso tienen que ir a la Junta Directiva. Justamente abrir un espacio para que la gestión financiera sea llevada por profesionales. Tú sabes, el otro día estaba buscando yo un gerente para el centro de préstamo. Los buenos, estaban entre $5.000 y $7.000. $7.000 es el sueldo del director médico, del director general. La ley no me permite contratar talento para desarrollar ese brazo financiero dentro de la estructura de la caja. Entonces, nos vemos limitados en la capacidad de atraer talento en el área financiera, porque cualquier institución lo consigue mejor. Entonces, nosotros buscando eso hemos hablado y creemos que hay que hacer, sí,
Por otro lado, tengo la plata distribuida en los bancos y yo cobro el interés nada más. Pero si nosotros queremos participar en las operaciones que la ley me autoriza, vamos a ganar mucho más y vamos a ser mucho más potente el rendimiento de ese dinero. Para eso necesitamos un ente financiero que lo haga por nosotros. Camila. Y pensamos que sea una figura, pero eso es una discusión que se va a dar, ¿no? O sea, lo que veo que no es una u otra, es un conjunto de medidas que hay que discutir y por eso el diálogo es importante. Porque en ese diálogo es donde vamos a ver todas las posibles opciones. Y tener en cuenta siempre que estas opciones no sustituyen la responsabilidad nacional de que lo que hagamos no es suficiente para mantener flotando el sistema. Hay que meterle dinero fresco al sistema. Camila. Esa es un poco la película que yo te puedo comentar. Sí, Camila. ¿Cuál hasta el momento usted ve como el tema más álgido? O sea, ¿cuál en lo que va del diálogo, cuáles son temas que usted cree que se van a solucionar rápido y cuáles son otros, y cuáles son específicamente algunos donde usted ve conflicto? Porque, como usted lo mencionó, si bien este diálogo parece ser más representativo que algunos diálogos anteriores, eso también implica que hay más partes que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, Sí. ¿cuáles son algunas cositas que donde hasta el momento se ven problemas? ¿Cuáles son las que se pueden solucionar fáciles? Y las difíciles atrasan la implementación de las fáciles. Sí, gracias. Muy buena pregunta. Vamos a hablar en la mesa, vamos a ir por mesas, ¿no? En la mesa informal es donde hay un poquito más de indefinición porque es crear una figura totalmente nueva. Es cómo incorporar a los informales al sistema. Ahí hay varias ideas que se están cocinando. En la mesa de IBM hay la claridad, la conciencia de que hay que buscar recursos frescos para el sistema. En eso hay conciencia. Hay coincidencia de todas partes de que sí se tienen que mejorar los recursos. ¿Se congeló la señal o soy yo? Sí, sí, se congeló. Sí, no, yo lo preguntaba justamente porque como esto es una ley que eventualmente tiene que llegar a la asamblea, no estoy segura si se llegan ahí ya regresó el subdirector. Adelante, su director. Pero No se escucha, no se escucha. Hay una total coincidencia de que sí, que se tiene que potenciar los recursos, más recursos frescos a la institución. También hay conciencia de que hay que hacer más eficiente la gestión de los recursos financieros. El cómo, esta es una de las ideas que se ha estado hablando, otras ideas es invertir fuera de la caja el dinero. Ahí hay conciencia de que eso es cosa que hay que hacer. En la parte administrativa también hay coincidencia de que definitivamente el límite de autonomía del director general tiene que ser elevado porque $250,000 hoy es una cantidad mínima. Algunos hablan de $500,000, otros hablan de $1 millón. O sea, el monto no se ha definido, pero sí hay conciencia de que eso hay que elevarlo. Hay coincidencia en enfermedad y maternidad de que hay que mejorar las pensiones de los 16,000 trabajadores que ganan $200 o menos al mes. Eso también hay coincidencia. ¿Ves? Hay coincidencia de que hay que mejorar los sistemas de los servicios que presta la caja. O sea, hay varios, lo que llaman los gringos, los ingleses también, los quick wins, ¿no? De que hay cosas que rápidamente se pueden llegar a acuerdo y esas son. Las cosas que no se pueden llegar de acuerdo directamente, irónicamente, el CONATO le está poniendo la bola en el punto de penal al gobierno sin portero, ahora que estamos en Copa América. En el momento que el CONATO le dice al gobierno, me tienen que volver al solidario si yo no me siento a hablar. Le está diciendo al gobierno, ¿sabes qué gobierno? Suma los programas y vas a tener toda la plata para pagar las pensiones de aquí al año 40 más o menos. Y el gobierno se quita la responsabilidad de tener que buscar esa plata, pero en esta época de crisis que hay. Esa es la propuesta de CONATO. Sin embargo, el programa lo vas a grabar hacia el futuro, para lo que viene. Es una propuesta que puede ser atractiva para algunos sectores de que se haga, y hay dentro de la mesa algunas fuerzas que se inclinan por esa situación de fusionarlo.
Nosotros como administración nos hemos preocupado de poner los distintos escenarios y las consecuencias, porque estas son decisiones serias que tienen que ser tomadas con el conocimiento de las implicaciones que tiene en el mediano y largo plazo. ¿Ves? Entonces, esa es una de las áreas más difíciles de ponerse de acuerdo. Otra área en donde tenemos que analizar que no hay acuerdos, hay algunos escarceos, pero no hay decisiones, es la estructura de la junta directiva. Hay grupos que piden mayor representatividad, por ejemplo, los jubilados piden mayor representatividad. Hay grupos que no están en la mesa que quieren estar en la junta directiva. Lo cierto es que tenemos una junta de 11 miembros donde hablan 22 a la vez. Entonces, es una junta recargada ya y hay gente que está demandando un espacio dentro de ella. ¿Cómo quién? Por ejemplo, el grupo de los médicos, el grupo de los trabajadores de la salud, que están las enfermeras, los trabajadores médicos de la salud y los médicos y las enfermeras, ¿no? Ellos quieren uno cada uno de ellos. Ahora mismo son 3 que se rotan periódicamente la representación. A veces están los médicos, a veces están las enfermeras, a veces otros trabajadores. Ellos dicen, no, nosotros queremos cada uno nuestra silla propia, haciendo propio. Ese es un grupo que ellos consideran que deben estar. Los enfermos crónicos también consideran que ellos tienen que estar ahí en la mesa. Solo su director, permítame. Bien, quieren estar. Su director, permítame retomar el tema de Conato, porque quieras o no, los trabajadores son una pata importante de esa mesa. Vamos a poner las cosas en su lugar. Yo retomo el tema porque una de las expresiones vertidas por uno de los líderes de Conato, de los representantes de Conato, es que dice que lo que hace es que se esconden intereses y que hay una aplanadora. La lectura suya de esa expresión muy delicada, ¿cuál es? ¿Qué pretenden decir ellos con eso de acuerdo a su visión, su director? Yo no comparto esa visión. Como dije hace un momento, para que una decisión sea adoptada en firme, tiene que tener el 81% de los votos. Eso implica de que tiene que haber un alto grado de coincidencia de posiciones y la forma que se pone. Acuérdate que las mesas temáticas van a llevar propuestas al plenario. Van a decir, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de la permanencia de los trabajadores administrativos. A los 2 años nadie te puede tocar. Es un dolor de cabeza tocar. Queremos que sean 5 años. Ponte que el 80% dice queremos 5 años y el 20% dice no, solo queremos que sean 1 año. Se ponen las dos posiciones, lo que dice la mayoría y lo que dice la minoría. El plenario entonces elaborará y decidirá cuál de las dos o un mixto de las dos es la que va a poner en el proyecto final, que es el que se va a llevar a su vez al Ejecutivo y el Ejecutivo a su vez lo analizará y lo avalará o no y lo llevará a la Asamblea. Ese es el camino, es un camino largo y tortuoso. Entonces, yo considero que la precisión del Conato no es la correcta. Yo no la comparto. Al contrario, está muy atomizada la decisión. Y contrario a lo que dicen algunos periodistas de que no hay un liderazgo en la mesa, es que justamente nosotros nos hemos abstenido de poner posiciones porque queremos de que esto es tan serio que tiene que ser producto de las fuerzas que están sentadas en la mesa. ¿Puede mejorar? Es un diálogo. Es un diálogo, eso es lo importante. Gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Bueno, amigos, los números de la COVID-19 en Panamá, hay que advertir que ayer el Ministerio de Salud informó que el número de pacientes en unidades de cuidados intensivos aumentaron a 124 y los nuevos casos se reportaron ayer, fueron 1.276 casos positivos para un total de 13.501 personas que son positivas, superando ahora Panamá los 400.000 casos, para ser más puntuales, 410.004. Ayer también se informó de 7 fallecidos, lo cual suma un total de 6.591 personas que han perdido la vida. Ahora, el Ministerio de Salud también dijo que descarta una cuarentena total, porque corrió la especie de que se iba a dar una cuarentena total, pero ayer el ministro aseguró que en ambos distritos no se va a dar esto, y lo aseguró porque dice que está observándose una disminución gradual del tema de positividad y que no se contempla por ahora ningún tipo de cuarentena total. Esa quería dejar esta información que es importante para todos. ¿Usted iba a decir algo, Milton? ¿Cuál era? ¿Qué era?
Sí, hay una noticia que no termina de explicarse y hay mucha especulación. Hay un grupo de emisoras que alguna vez perteneció al grupo Caracol de Colombia, luego fue vendido al grupo Prisa español, que controla, entre otros medios, el diario El País, de mucha reputación, y que el grupo Prisa ha estado deshaciéndose de sus operaciones en muchos países y había puesto en venta. El grupo TVN Media había hecho una oferta de compra y estuvieron a punto de concretarla, creo que hasta poco antes de la pandemia, y luego esa operación falló, pero ha habido cambios en la empresa, han salido varios periodistas y otras personas, y nosotros tenemos el privilegio de contar aquí en InfoAnálisis con alguien que ha sido vicepresidente de la empresa compradora, que es don Rubén Darío Murgas. Entonces, tal vez Rubén nos puede explicar qué es lo que ha pasado y cuál es el futuro de ese grupo de emisoras. Bueno, Milton, no es la primera vez que yo pertenezco a una directiva de emisora, por diferentes motivos. Yo llegué a ser, entre mi currículum, director de la Radio Nacional, que fue destruida en el aire en plena invasión. Y un amigo me llamó un día y dice: Rubén, ¿tú aceptarías ser miembro de una directiva de un consorcio radial? Yo le digo, bueno, ¿es gente seria? Le digo, sí, y yo lo conozco, es una persona que todos aquí lo conocemos en el programa. Y yo acepté eso, sin mayor pretensión salarial ni nada, sino para ayudar a mi amigo, porque además sentí que eso no me afectaba en nada. Yo tuve la oportunidad de ser también presidente de otra compañía, la emisora Radio Ritmo. ¿Radio qué? ¿Radio cuál? Radio Ritmo. Era de Mario Rognoni, ¿no? ¿Ah? Era la de Mario Rognoni, ¿no? Más Radio Ritmo. No. Era una emisora de Aaron Cohen que yo la empecé a adquirir y bueno, y en eso llegó la invasión y todos sabemos lo que ha pasado. Aaron Cohen, tío del presidente Laurentino Cortizo Cohen. Bueno, también, sí. Ok, continuamos con la emisora, con la venta, la compra-venta. Tengo, y esa fue toda mi participación en esto. No fue más nada. Los propietarios son compañías internacionales, pero el abogado sí es una persona que yo la conozco bien y me pidió el favor y yo le hice favor. Ok, muy bien. Esa es toda mi participación. Sí, lo que pasa es que es una noticia el hecho de la compra-venta de esta estación de radio. No es cualquier estación de radio, es una radio importante, que es Radio Panamá. Fue una buena emisora, y fue una buena emisora porque no hizo un mal trabajo. Yo creo que no, todo lo contrario, Rubén, no. Radio Panamá sentó un precedente y no creo que fue una mala decisión, sino que yo le hice el favor a un amigo. Yo creo que el tema aquí es lo ocurrido. Estoy obligado a reconocer Radio Panamá bajo la dirección del profesor Edwin Cabrera en la parte noticiosa, se convirtió en un medio importante, en medio de información importante. Yo estoy obligado a reconocer este tipo de cosas porque decir lo contrario o tratar de minimizar el impacto sería antiético, y esa no es una de mis prácticas en mi vida, todo lo contrario. Así que no se trata de una estación de pequeña monta, es una radio grande, una radio importante, es una cadena de radios. Así que eso que tú traías, Milton, el tema ese, creo que más allá de lo que tú hablabas de Rubén Murgas, es un hecho que todo el mundo está muy atento. Guillermo, tú has hecho un buen nombre en la radio, y en la radio ha entrado mucha gente
pero también han entrado muchos aventureros. Y yo creo que Radio Panamá vino a hacer buena radio a Panamá y ojalá continúe así. Y ojalá que el cambio de dueños no le haga daño. Pero yo te entendí, Rubén, que hay un cambio de dueño o no hay un cambio de dueño, sino de sociedad. Porque en la noticia, nuestro amigo, colega, coequipier, Jorge Eduardo Ritter, aparentemente aparece en ambas sociedades, la que vende y la que compra, o eso no es así. Bueno, puede darse el caso, pero eso hay que preguntárselo a Ritter. Bueno, tú como vicepresidente todavía nos puedes explicar. Pero no has querido. Esa fue una pastilla envenenada por parte del señor Milton Enrique. Bueno, pero la noticia no es esa, Rubén. La noticia no es esa. Yo creo que la noticia... Lo que siento es que el amigo que me pidió el favor no me hizo ningún daño. ¿No me hizo qué? No me hizo ningún daño con pedir que yo aceptara. No. Porque querían un nombre de una persona vinculada al negocio de la radio. Yo vengo históricamente en el negocio de la radio. Yo llegué a ser director de la Radio Nacional. Pero vamos a hacer lo siguiente. Déjame hacer una acotación. Claro, todos sabemos la situación económica del país y la situación económica de muchos medios de comunicación social que no aguantan la falta de anunciantes, no aguantan los costos, etcétera. Pero como dice Ñito, Radio Nacional se convirtió en un referente noticioso, una capacidad de entrevistas internacionales, de llegarle creo que la semana pasada entrevistaron al presidente Duque de Colombia. A Uribe también. La capacidad de coberturas de eventos internacionales donde mandaban a Leonardo Greenspan o el profesor Cabrera. O sea, realmente era una operación noticiosa de gran prestigio y que eran un referente. Eso, por la razón que sea que podría ser económica, pues ha terminado. Y hay una duda de qué pasó. Eso es todo. Solamente para efectos de poner las cosas en su lugar. La operación más cara, tanto en televisión como en radio, es el noticiero. Noticias. Es lo más caro. Y tú lo sabes, tú fuiste director de noticias en RPC Televisión. Entonces, y radio. Sí, vi los dos, por supuesto. Y eran los más altos de toda la operación. Son los más altos de cualquier empresa. El mayor gasto lo genera esto. Y esta Radio Panamá, a fuerza de ser honesto, tiene una estructura interesante. La prueba está tan interesante que hicieron mucho ruido, en positivo estoy hablando, en el plano noticioso, no únicamente en la radio, sino también se sintió que los otros medios recogían muchas veces las noticias que ellos generaban, y eso es interesante. Ahora, lo que hay que ver en este panorama, que yo creo que es lo que hay que considerar, yo no me atrevo, perdón, y aunque quisiera no puedo emitir una opinión, porque primero yo creo en la libre empresa. Milton decía con mucha certeza de que los momentos turbulentos que vive el mundo y la economía ponen a repensar a todos qué se va a hacer, los que somos empresarios, qué vamos a hacer con el negocio. Y en el caso de esta empresa que está representada por un grupo internacional muy fuerte, que está vendiendo en otros lugares, a mí no me sorprende esa venta. Sobre todo porque hay un dicho que dice, vende y arrepiéntete, pero vende, cuando hay un comprador que te está dispuesto a pagar lo que tú pides. Entonces, yo me allano, yo prefiero mejor no emitir opinión porque no tengo los elementos de juicio suficientes. Tal vez, cuando los tenga, opinaré. De otra manera, no lo voy a hacer. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo.